Saludos, compañeros. Quien les habla, Daniela Hurtado, estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora de Táriba. En este momento, en esta oportunidad, les voy a hablar acerca de los derechos romanos, precisamente en el tema de los tipos de contratos, ¿sí? El contrato, no podemos hablar de contrato sin antes hablar de obligaciones, ¿sí? Las obligaciones es la relación entre dos personas, es decir, el deudor y el acreedor. El deudor, quien tiene la obligación de realizar, de devolver la cosa, ¿sí? Y el acreedor es el que tiene el derecho de recibir, ¿sí? Según lo estipulado, ya sea verbalmente o a través de un documento. Un contrato es, como lo dice allí, un contrato es el acuerdo entre dos o más personas con el fin de construir una relación obligatoria reconocida por la ley, según lo manifestaba Bonfante en su momento. Causas civiles. Consiste el reconocimiento y la convención de las partes. Es muy importante allí que exista un consentimiento entre las dos partes, el deudor y el acreedor, ¿sí? No se puede hacer sin el consentimiento de una de ellas. En esta podemos diferenciar varios tipos de contratos, ¿sí? Los contratos verbales, los contratos literales y los contratos reales. En este momento vamos a hablar acerca de los contratos reales, perdón, los contratos verbales, que solemnidad verbal son los que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Son los contratos verbis, que son aquellos que se perfeccionan mediante la oralidad, o sea, las palabras establecidas y ritualidades o formalidades. Y se conocieron en Roma varios tipos de contratos, ¿sí? Pero principalmente esta se basa en la oralidad, en que una persona hable, un emisor y un receptor, que transmitan por medio de ellos un mensaje, que son las palabras solemnes por las cuales está compuesta estos tipos de contratos. En Roma existía el dictio dotis, la jura promisio, la liberty stipulatio. Existían esos tipos de contratos ya que uno no cubría básicamente el otro. Sí, entonces se vieron la necesidad de crear otros tipos de contratos que abarcaran de manera absoluta los pactos orales y formales que se hacían ya sea entre los romanos o los extranjeros. El estipulatio es una de las categorías que integran el contrato verbis. Se caracteriza por ser una operación práctica. Es una promesa que se estipula o se pacta o se habla o se llega a un acuerdo, y esto se insta o se realiza o tiene su formalidad por medio de una pregunta. Es decir, por ejemplo, cuando A le dice a B que si promete dar en este caso, por ejemplo, 5,000 pesos, y B responde, sí, lo prometo. Entonces, este tipo de formalidad es la que se llevaba a cabo, o sea, tenía mucho peso la palabra en el tiempo romano. Ella no busca, el estipulatio no busca eliminar el derecho, o sea, no busca eliminar los tipos por decir, los convenios que existen. Ellos lo que usan es enaltecer la palabra por medio de un compromiso y obligaciones entre las partes, ¿sí? Por ello, la respuesta que daba en este caso el personaje B es de suma importancia, ¿sí? Porque con esta interrogación el deudor se compromete con el deudor a cumplir su obligación. La naturaleza del estipulatio. Bueno, tiene varios requisitos formales, como lo son la oralidad, como ya se dijo, tiene que existir un emisor y un receptor, y ambos tienen que tener la capacidad, ¿sí? En su integridad física como para llevarse a cabo. Es decir, el que pronuncia las palabras, el deudor, tanto el acreedor, no pueden ser sordos, no pueden ser mudos, no pueden tener ningún tipo de discapacidad, dado que esto sería nulo, el proceso sería nulo en dado caso de que existiese algún tipo de discapacidad, ¿sí? Las palabras sacramentales entre el deudor y el acreedor, existían ciertos parámetros en la cual ambas personas se comprometían a realizar el pacto, ¿sí? Había un inicio, unas preguntas, una respuesta, y finalmente pues se concluía el acto. El cobre y la balanza, es decir, la cosa, lo que la naturaleza de la cual se está componiendo,
el tipo de contrato, tenía que existir 5 testigos y los libripens, que es como una especie de notario, es decir, la persona que certificaba el acto y tomaba algunas notas acerca de lo que se venía desarrollando allí. La forma, la forma, la palabra tenía mucho que ver, ¿sí? O sea, el 75%, como decir, este contrato estaba basado en la palabra, pero siempre al final se concluía el acto con la redacción de un documento que se llamó cautio, con el fin de atestiguar la celebración del estipulatio, ¿sí? Tal documento solo sirve como un medio de prueba, no es básicamente el todo, es un medio de prueba que da una especie de valor al estipulatio y pues hace depender en todo caso la efectiva celebración del acto oral. ¿Qué importancia tiene el estipulatio en este momento en Roma? Pues básicamente pues los tribunales estaban como soportados en la sociedad romana, ¿sí? Y permitía el uso de casi cualquier tipo de negocio jurídico, ¿sí? Era muy amplio, el estipulatio era muy amplio y podían pactarse diferentes tipos de cosas, ¿sí? Entiéndase cosas como el como decirlo, lo que se está comprometiendo entre el deudor y el acreedor, ¿sí? El solo consenso de las partes genera obligación. Si A se compromete con B, ya existe la obligación. Por lo tanto, ya existe un contrato. Ajá. ¿Qué otra importancia tiene? Tiene mayor capacidad de ejercitar la acción del estipulatio contra el deudor, usando como prueba lo que se dijo. Quiere decir que servía este tipo de contrato como es hoy en día un documento, ¿sí? Que si se lleva a cabo oralmente el estipulatio, el acreedor puede demandar sus derechos o el acreedor puede solicitar también sus derechos. O sea, se sentaban allí ciertas características que permitían que tanto el deudor y el acreedor tuviesen ciertos derechos. Y por eso se dicen que tiene mayor capacidad de ejercer la acción entre el deudor y el acreedor, en dado caso de que existiera básicamente pues una falta entre lo pactado. ¿Qué condiciones debe tener? Bueno, para que fuese válida se necesitaban diferentes requisitos. El estipulatio pues no solamente eran palabras y ya, sino tenía que tener una serie de condiciones que permitieran que fuese válida. Primero, la interrogación seguida de una respuesta formulada por parte del acreedor, ¿sí? Ya dijimos que existían dos actores allí principalmente, el deudor y el acreedor. El deudor es el que tiene la obligación y el acreedor es el que tiene el derecho de recibir la cosa. A partir de esta premisa, pues se afirma que se requiere entonces la presencia física de las dos. O sea, si al faltar uno, pues entonces ya no se llevaría a cabo. Acarrearía a un tipo de acto inválido. Como consecuencia de esto, pues no se permitía la síntesis de este contrato entre los ausentes, sordos y mudos, o en su defecto también personas con algún tipo de discapacidad. Caracteres del estipulatio. Es unilateral porque solo una persona tiene la obligación de cumplir con un deber, determinada por palabras, como ya dijimos, era un conjunto de palabras solemnes que se pronunciaban. La estipulación es principal porque de ellos se desglosa todo tipo de obligaciones, es nominado, están formados por palabras solemnes, ya lo dijimos también, es de derecho estricto, es decir, de fiel cumplimiento, porque entendamos que Justiniano decía que cuando no se cumplía ciertas características de un contrato, incurriría en una sanción que estaban previstos en el Iuris Civilis, de derecho civil, porque estaba realizado por medio de personas que tenían o sea, su conformación civil. ¿Qué acciones se debe llevar en el estipulatio? Bueno, las acciones, el pago solutio,
o sea, que se cancela completamente de la devolución de la cosa, o se paga, o se devuelve, o se lleva a feliz término según lo pactado. El acto jurídico se forma donde se declara la culminación de la obligación, es decir, debe existir un acto donde dice que ya se finalizó el contrato. La novación, donde se sustituye la obligación eh, cumpliendo con ciertos requisitos, ¿sí? El datio solutio, donde el objeto de la estipulación siendo certas res, el acreedor es consciente del cambio del objeto por la cosa. Es decir, cuando existe alguna devolución que fuese más o menos, o sea, una cosa por la otra, pues entonces allí es donde se hacen ambas partes conscientes de lo que se le está devolviendo corresponde a lo que se prestó, ¿sí? La pérdida de la cosa debida es un tipo de acciones que se llevan a cabo allí, que cuando se pierden, pues se da origen a la finalización de este tipo de contratos. La capitis diminution, máxima o media, donde se pierde la capacidad jurídica de algunos de los sujetos, tanto el deudor como el acreedor. La sentencia judicial, donde el juez decide el fallo del derecho proferido por medio de un magistrado que en este caso se llamaría el pretor. Tipo de estipulaciones. Las estipulaciones que existían en el tiempo romano eran tres tipos de estipulaciones, de acuerdo al sujeto que determinaba por su creación. Las pretorias, las judiciales y las comunes. Las estipulaciones pretorianas, este tipo de estipulaciones se hacían por orden de un pretor, ¿sí? Tendría que estar presentes las partes para lograr delimitar el alcance de los aspectos relacionados con el litigio o la cosa que se estaba defendiendo, de alguna otra forma, pues era el contenido de este tipo de contrato, como el pago de las obligaciones que habían de surgir luego de que el fallo del juez, o para delimitar la forma en la que se cumplían las sentencias. Las estipulaciones judiciales a diferencia de las pretorias, se hacían en una instancia a nivel ante un juez, o sea, con la finalidad de asegurar el modo en que las partes procedían, buscaban delimitar los aspectos específicos de la condena. Las estipulaciones comunes se llaman a este tipo de estipulaciones comunes porque pueden ser ordenadas por tanto los magistrados como por el juez. Es decir, cualquiera de los dos tenían eh, como decir, su nivel de exigencia, su voz, alzar su voz, tenía la obligación o el deber de intervenir en este tipo de estipulaciones comunes. Tienen todas las características de la estipulación del pretor. La dictio dotis era un tipo de contrato también verbal que se hacía obligatoria la promesa hecha al marido de una mujer, es decir, de la entrega del dote. Este tipo de contrato funcionaba exactamente igual que el estipulatio, pero no requería de una formalidad, una especie de interrogatorio, sino que la daba, por decir, los padres daban a una dama, a un hombre, y ella estaba en la obligación él estaba en la obligación de recibirla y cumplir con todos los pactos que acarrea ese tipo de formalidad o esa unión tipo marital, ¿sí? No se hacía por medio de interrogatorios. Características del dictio dotis, pues no requería el interrogatorio, solo la mujer, el padre o un deudor podían constituirla, ¿sí? Solo se hacían de carácter, como decir, matrimonial, con fines de formar una familia. Se cedía a una mujer a un hombre y que éste se encargaba de mantenerla o correr con todos los gastos que esto incurría. Solo estas tres personas podían intervenir en este tipo de contratos, ¿sí? Si no tenían interrogación previa, pueden ser obligados legítimamente. La dotis dictio puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales. La promisio jurata liberty, este tipo de promesa jurada por la que el libreto se obliga a prestar determinados servicios al patrono. Se trata de un único caso en el que el juramento se pone la existencia a una obligación civil. Sí, aquí básicamente lo que importaba era la promesa de un tipo de contrato.
básicamente, como lo decimos allí, se hacía sobre los esclavos, entre el amo y el esclavo, y tenía un tiempo de caducidad que se imponía en el momento en que se pactaba la obligación. Bueno, en conclusión, pues tenemos que los contratos verbis, aparte de su objeto principal de generar obligaciones entre los acuerdos de voluntades y manifestar el acuerdo entre las partes, pues también buscaba, como decir, mantener una especie de equidad entre la sociedad romana. Es decir, tenía una especie de control social que permitía como es, digamos, como una supervivencia sana, feliz entre las partes, equitativo, donde se cumpliera el derecho, donde existieran personas que velaran por los derechos de otros, existían varios tipos de sujetos, ya hablamos del deudor, del acreedor, del juez, del magistrado, que se encargaba como de mantener la equidad entre los pueblos romanos, ¿sí? Que no hubiese una especie de aprovechamiento de algunas debilidades de algunas sociedades civiles, y de esta forma los contratos tienen una naturaleza, un basamento legal que permitía, nos ha permitido a lo largo del tiempo eh, formar parte de una especie de fuentes de derechos eh, que hoy prevalecen en la sociedad, ¿sí? Los contratos y los acuerdos, las obligaciones, aquí le damos más rango de valor a que la palabra, como decimos normalmente, es un documento escrito, ¿sí? De allí es donde vienen toda esta serie de expresiones que actualmente hacemos. La palabra es un documento escrito, bueno, porque nuestros antecesores en la época de Roma creían mucho en la palabra. Entonces, hoy más que todo, hoy en día, pues se toma gran valor y se le tiene mayor relevancia a esta norma moral como es la palabra. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya servido para ampliar conocimientos esta exposición y bueno, nos veremos en un próximo capítulo. Hasta luego. Gracias.